La historia de los videojuegos es un viaje fascinante lleno de innovación, evolución y un apasionado compromiso por parte de los jugadores y desarrolladores, desde sus modestos comienzos en laboratorios de investigación hasta convertirse en una forma de entretenimiento masivo. Los videojuegos surgieron como una forma de entretenimiento y un fenómeno cultural en las últimas décadas. Estas experiencias interactivas han capturado la imaginación de millones de personas alrededor de todo el mundo. El nacimiento de los videojuegos no tiene una fecha y lugar específico, sino una serie de desarrollos que con el tiempo se transformaron en lo que hoy conocemos como videojuegos. No and Crouches, también llamado Otsu, desarrollado por Alexander Douglas en 1952, consistió en la primera versión computarizada del juego 3 en raya y se ejecutaba en EXAC, una de las primeras computadoras creadas. No fue hasta 1958 que William creó el primer videojuego de la historia usando un instrumento de medición electrónica para la visualización de señales eléctricas en un tiempo determinado, Tennis for Two. 4 años después, Steve Russell creó el videojuego Space War para una computadora. En 1972, Raphael desarrollaría la Macbox Odyssey. En 1972, la primera consola de la historia, perteneciendo a la primera generación de estas. Además, se funda Atari y se crea la máquina recreativa Pong, diseñada por Nolan Bushnell y Alan Alcorn, convirtiéndose en una de las más exitosas máquinas de arcade. En 1977, Atari lanza la Atari 2600, una consola doméstica con controles, juegos a color y cartuchos intercambiables, dando paso a una nueva era en los videojuegos, la segunda generación de las videoconsolas. En 1981, Shigeru Miyamoto diseñó los niveles y dirigió Donkey Kong, uno de los juegos de arcade más conocidos en el mundo, en donde por primera vez aparecía el famoso personaje Mario Bros. En 1983, con la gran demanda de la época, se siguieron produciendo videojuegos cada vez más, causando que bajaran considerablemente su calidad y se convirtieron en productos desastrosos tales como la E.T., el cual se considera el peor videojuego de la historia. La industria colapsó 2 años después. En 1985 llega la Nintendo Entertainment System, el de la tercera generación, y junto a ella más de 10 millones de copias vendidas de Super Mario Bros., reviviendo así la industria de videojuegos tras la bancarrota de 1983. En el año 1989 la empresa Sega lanza su consola Sega Genesis, perteneciente a la cuarta generación de consolas, posicionándose como la principal competencia de Nintendo, naciendo así la rivalidad entre los personajes principales más conocidos de ambas compañías, Sonic y En 1993 se desata una controversia por el contenido violento de Mortal Kombat, lo que genera que se cree el sistema de clasificación de contenidos para videojuegos. Ese mismo año sale Doom, demostrando que los computadores son una nueva opción para jugar videojuegos y consolidando el género de disparos en primera persona. En 1994 Sony lanzó la primera PlayStation de la quinta generación, que popularizó el formato de CD para los videojuegos junto con la Sega Saturn. Los videojuegos poligonales comienzan a ganar territorio en la industria y los píxeles se van quedando atrás. Ese año, el teléfono Hagenuk MT2000 introdujo el primer juego para móviles, una forma predeterminada de Tetris. 3 años después, en 1997, Nokia diseñó una versión de Snake, apareciendo por primera vez en el Nokia 6110. En el año 1999 Sega lanza el modelo Dreamcast, permitiendo el juego en línea. Ese mismo año la compañía Microsoft se suma al mercado de videojuegos con la Xbox para la sexta generación de consolas junto a la PlayStation 2 por parte de Sony. La Xbox tuvo un hit de ventas impulsado en el 2001 por Halo Combat Evolved, un juego que adaptó la popular mecánica de disparos que se convertiría en uno de los videojuegos más populares, pilar de los juegos en línea. La Xbox 360, la PlayStation 3 y la Nintendo Wii inauguran la séptima generación de consolas en el 2006, las cuales permitían por primera vez la alta definición y un realismo nunca antes visto en los videojuegos. En el 2008 se pone en evidencia que los videojuegos se convierten en un fenómeno mundial, puesto que World of Warcraft supera los 10 millones de jugadores en línea y se convierte en el videojuego multijugador más jugado en su momento. En el 2009 se popularizan los videojuegos en teléfonos móviles, con videojuegos como Angry Birds y Plantas contra Zombies. De igual forma, ese año se lanza el famoso juego League of Legends para PC. Entre el 2012 y 2013 comienza la octava generación de consolas con la Wii U, la PlayStation 4 y la Xbox One. Por primera vez en el año 2016 se lanzan versiones mejoradas de las antiguas consolas, con el propósito de mantenerlas competitivas con el rápido desarrollo tecnológico de la década. De esta forma llega la PlayStation 4 Pro, la Xbox One S y X. El mundo entero conoce a Fortnite en 2017, un videojuego desarrollado por la empresa Epic Games,
que popularizó el género del último jugador en pie, convirtiéndose en el más jugado de la historia actualmente. En 2020, con la llegada de la novena generación de consolas como la Xbox Series X y Series S y la PlayStation 5, los videojuegos comienzan a posicionarse más como servicios como PlayStation Now y Game Pass de Xbox, donde los usuarios pagan por una suscripción a una biblioteca inmensa de videojuegos. La industria de los videojuegos sigue en constante evolución y en la actualidad se tienen juegos como Minecraft, Grand Theft Auto 5, Valorant, Cyberpunk 2077, Call of Duty, FIFA 23, entre muchos otros. La mejora en el poder de procesamiento ha permitido que los juegos sean cada vez más complejos y cuenten con espacios virtuales más realistas y abiertos, con muchas más opciones de interacción. La industria del videojuego se está expandiendo de manera transmedia. Por ejemplo, la realidad aumentada ha permitido la interacción de objetos físicos en el mundo del juego, o la realidad virtual con dispositivos como los VR, que le dan la sensación al jugador de sumergirse más profundamente en el mundo virtual. Con la llegada del Internet, el juego fusionó el hogar y la interactividad social por medio del juego en línea, los cuales hoy en día han ganado una inmensa popularidad, tales como los juegos MMORPG. En la década de los 2000, los videojuegos comenzaron a salir del esquema de controles tradicionales e incursionaron en una mayor interactividad, con el uso de voz y la detección de movimiento. También con la realidad aumentada y la realidad virtual, apoyada por dispositivos como VR, elementos que permitieron a los jugadores sumergirse de manera más profunda y realista en la experiencia del juego, dando una mayor naturalidad al control, en aquella meta del realismo y la inmersión totales. Pero no solo podemos ver la mejora en la experiencia de los videojuegos por medio del avance tecnológico, sino que esto también se ha venido haciendo con aspectos como las narrativas, tomando recursos clásicos de los juegos de rol y construyendo videojuegos donde el usuario interactúa con el juego de una forma más personal y donde el jugador puede tomar sus propias decisiones en la construcción de la historia del juego. Los colosales avances de la inteligencia artificial permean a los videojuegos y se verán grandes cambios a futuro. Juegos que permitan una interacción más inteligente y regulaciones más cuidadosas en los multijugadores. A través de la anterior línea del tiempo, podemos darnos cuenta de cómo los videojuegos han cambiado su relación con los usuarios y la forma en que estos los experimentan por medio del uso de tecnologías de vanguardia. Hay que tomar en cuenta que la industria de los videojuegos bebe de todas las vertientes del conocimiento y la tecnología. Es un campo interdisciplinar que tomará de las últimas tecnologías existentes para hacer su experiencia más enriquecedora. ¿Y ustedes? ¿Cuáles creen que serán los próximos avances en los videojuegos? ¿A qué nivel de inmersión seremos capaces de llegar en unos años?